El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando la posibilidad de retirarse de la carrera presidencial, según informa el diario The New York Times. Hace solo unas horas, Barack Obama, uno de los principales aliados del presidente Biden, quien lo llevó a la vicepresidencia en el año 2009, se unía a esas voces que piden al actual presidente reconsiderar su candidatura. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente Joe Biden, que ha dado positivo por COVID-19, hace frente a crecientes presiones de figuras clave del Partido Demócrata para que ponga fin a su campaña. Entre ellas, la del expresidente Barack Obama, que habría dicho que Biden debería reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura. Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump acepta este jueves su nueva nominación como candidato republicano a la Casa Blanca. Su primer discurso público, tras haber sido víctima de un intento de asesinato, despierta muchísima expectación. Y la conservadora alemana Ursula von der Leyen repite al frente de la Comisión Europea. Von der Leyen obtuvo este jueves la confianza del Parlamento Europeo para permanecer en el cargo durante 5 años más. Von der Leyen promete un gran plan de prosperidad para Europa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha empezado a considerar la posibilidad de retirarse de la carrera para su reelección en noviembre, según informa el diario The New York Times, citando fuentes cercanas al presidente. La información destaca que la decisión aún no está tomada. Según estas fuentes, Biden se abre a reconsiderar su candidatura ante la presión de cada vez más líderes y legisladores demócratas. Antes ya había cancelado su participación en varios eventos tras dar positivo por COVID. Incluso el expresidente estadounidense Barack Obama habría dicho a sus círculos cercanos que Biden debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura. Conectamos con el periodista Pablo Pardo en Washington. Pablo, ¿tenemos alguna reacción a esas informaciones del New York Times que apuntan que Biden está considerando tirar la toalla? No, por el momento ninguna. Hay que tener en cuenta que esto ha llegado ahora mismo, que no tenemos, no ha habido ningún tipo de reacción. También es cierto que esta misma mañana, aquí en Estados Unidos, la campaña de Biden estaba insistiendo en que el presidente continuaba, en que no había absolutamente ningún cambio, y esta información del New York Times se basa en 4 personas del círculo íntimo, que es muy pequeño, que rodea a Joe Biden, que también advierten que Biden no ha tomado una decisión, es decir, lo está sopesando por primera vez en 3 semanas, pero que no ha tomado una decisión. Por último, tengamos en cuenta que el New York Times es un periódico que está en guerra total y absoluta con Joe Biden. Podría ser que la presión llegase de ahí, pero el caso, Pablo, es que esta mañana estaba ocurriendo lo que me cuentas, pero horas más tarde Barack Obama es el demócrata de más peso en unirse a un número creciente de voces que piden que Biden reconsidere seriamente su candidatura a la reelección. No sé si esta información es cierta, pero ¿podría suponer un punto de inflexión? No, Obama en sí mismo no necesariamente, porque Obama no tiene mucho poder en el partido, es un expresidente. Quienes sí que tienen mucho poder y quienes sí que han hablado con Biden de una manera bastante directa son Hakeem Jeffries, que es el jefe o líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, y Nancy Pelosi. Estos sí que tienen poder actual y sí que han hablado con Biden de una manera muy clara. Obama tiene, digamos, más un poder moral, si se quiere. Pero, Pablo, recordemos esas declaraciones de Biden que decía que estaría dispuesto a reconsiderar o abandonar a lo mejor esa carrera presidencial en caso de recomendación médica. Al día siguiente nos enterábamos de que daba positivo por COVID. ¿No supone todo eso una serie de casualidades o es más bien un guión? Bueno, quién sabe, o sea, es imposible saberlo. Desde luego, dos cosas. Una, si es un guión, yo creo que hubieran debido a lo mejor dejar esperar 3 o 4 días, ¿no?, entre una cosa y otra para dejarlo pasar. La segunda es que si es un guión también suena mucho pues a Unión Soviética, ¿no?, cuando en el Politburó pues el secretario de algo por motivos de salud dimitía.
O, en un ejemplo más cercano, recuerdo cuando Alemania y Francia se repartieron de una forma bastante despiadada la presidencia del Banco Central Europeo y Wim Duisenberg firmó un papel diciendo que a los 3 años, por motivos de salud, iba a dejar la presidencia a Jean-Claude Trichet, un francés. Sí, sí. Pablo, ¿qué efecto puede tener o está teniendo este goteo de información continua, estas especulaciones sobre una posible retirada o no de Biden en la campaña de su rival republicano, que en muy pocas horas va a pronunciar un discurso clave? Bueno, los republicanos están riendo mucho de la guerra civil demócrata porque creen que les favorece tanto si Biden continúa como si no continúa. Es decir, prácticamente la campaña demócrata está completamente paralizada. Y el jefe de campaña de Trump ha enviado hoy un email a sus seguidores riéndose de esto, diciendo que bueno, no podemos organizar el debate entre vicepresidentes en la fecha prevista a principios de agosto porque no se sabe quién va a ser el presidente, ni el candidato presidente, ni vicepresidente de los demócratas, y sería muy injusto para ellos hacerlo en estas circunstancias. Es decir, se están riendo mucho. Sin embargo, paradójicamente, y esto es una muestra tanto de la poca popularidad que tienen los dos, Biden y Trump, como de la división feroz que hay en Estados Unidos, el voto prácticamente no se ha movido. Es decir, Trump sigue entre 1 y 3 puntos por delante de Biden. Desde el debate, ni siquiera el atentado parece, a juzgar por las primeras encuestas, haber cambiado esta situación. Veremos lo que traen las próximas horas. Pablo Pardo, muchísimas gracias en Washington. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Estaremos muy pendientes. Volvemos a Europa. Ursula von der Leyen recibió este jueves el respaldo de una mayoría de eurodiputados al frente de la Comisión Europea. La política alemana, que se ha presentado como garante de la continuidad en un momento convulso y crucial para el bloque comunitario, será la presidenta de la Comisión por 5 años más. 401 eurodiputados votaron a favor y 284 en contra. En su discurso para solicitar la confianza del Parlamento, von der Leyen prometió poner en marcha proyectos de defensa, incluido un escudo aéreo europeo. Se comprometió a proponer nuevas políticas para la protección del clima. Asimismo, subrayó que la Unión Europea debe continuar apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Von der Leyen presentó los principales ejes de ese segundo mandato que tiene por delante. Estamos trabajando juntos por una Europa fuerte, centrándonos en la prosperidad y la competitividad de nuestra economía, así como en la justicia social, porque tenemos una economía social de mercado. También estamos trabajando en la protección de las personas, la seguridad y la defensa, pero el tema más importante es el fortalecimiento de nuestra democracia. Nuestra democracia está siendo atacada desde dentro y desde fuera. Por lo tanto, es crucial que las fuerzas democráticas se mantengan unidas para defenderla. Amnistía Internacional publicó este jueves un informe en el que denunció torturas y detenciones en régimen de incomunicación a detenidos palestinos por parte de Israel. Llamó a las autoridades a liberar de forma inmediata a los detenidos de forma arbitraria. La ONG denuncia en su informe que las fuerzas de defensa de Israel invocaron una ley promulgada en el año 2002 por primera vez en 5 años para detener a presuntos participantes en los atentados del 7 de octubre, pero poco después amplió su uso para detener en masa, sin cargos ni juicio, a civiles palestinos en Gaza. Amnistía asegura haber encontrado pruebas creíbles de tortura generalizada. Para el informe entrevistó a 27 personas o incluso más que fueron detenidas y luego liberadas. Todas denunciaron haber sido sometidas a tortura y otros malos tratos. Informe de Amnistía Internacional en el que se denuncian torturas y detenciones en régimen de incomunicación a palestinos por parte de Israel. Conectamos con el responsable para Oriente Medio de Amnistía Internacional España, Carlos de las Heras. Carlos, ¿nos puedes contar un poco más sobre cómo han podido confirmar ustedes esas detenciones arbitrarias en secreto, por ejemplo, y la tortura generalizada de presos palestinos en Gaza? Y bueno, fundamentalmente todos estos testimonios provienen de algunas de las personas detenidas, que ahora ya han sido puestas en libertad, también de abogados y de familiares de estas personas detenidas. De los 31 casos que hemos documentado, 17 de ellos provienen de personas detenidas, como digo, ya puestas en libertad, todas ellas civiles, y también de 4 familiares de personas que aún llevan detenidas desde hace 7 meses y cuyo paradero no se ha revelado por parte de las autoridades israelíes. Además, también hemos hablado con 2 abogados, un abogado y una abogada concretamente, que han conseguido tener acceso a 2 de estas personas detenidas.
Es importante que en todos estos casos se han denunciado torturas y otros malos tratos por parte de las autoridades israelíes. Vamos a ver, esas prácticas se justifican con una ley israelí, Carlos, de detención de combatientes promulgada en el año 2002. Esa ley ha sido modificada. ¿Qué contempla esa ley y por qué aseguran ustedes que viola el derecho internacional? Sí, bueno, esta ley, como dices, se promulgó en el año 2002 y su objetivo es proteger a Israel de posibles amenazas hacia la seguridad del Estado. Fue invocada por las autoridades israelíes a finales del año pasado y por parte del ejército en concreto, que la invocó para detener a presuntos participantes en los atentados del pasado 7 de octubre del 23. Pero poco después hemos visto cómo se ha ido amplificando su uso para detener sin cargos ni juicio a otras personas palestinas de Gaza. En cuanto a por qué decimos que esta ley atenta o viola algunos principios del derecho internacional, es que la ausencia de un debido proceso hace o provoca que se haya detenido en virtud de esta ley tanto a personas civiles como a quienes participan directamente en las hostilidades, y viola además el derecho internacional básicamente porque facilita la detención arbitraria y el régimen de incomunicación. Si bien es cierto que el derecho internacional humanitario permite la detención de personas por razones de seguridad, en algunas situaciones, por ejemplo, de ocupación, como es el caso, la realidad es que deben de existir salvaguardias para evitar la detención indefinida o arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Y esta ley omite flagrantemente estas salvaguardias, es decir, facilita la tortura generalizada y en algunas circunstancias incluso llega a institucionalizar la desaparición forzada, algo terminantemente prohibido por el derecho internacional. Quiero volver al caso de los 30 palestinos, creo que has dicho, todos civiles, entre ellos hay mujeres y hay un niño. ¿Qué han contado? ¿Con qué motivo fueron detenidos? Bueno, pues esto es muy complicado porque los motivos reales de las detenciones no se conocen, ya que la propia ley de combatientes no obliga a especificar los cargos. Más allá de detener a cualquier persona de Gaza de quien se sospeche que ha podido participar o que esté participando en hostilidades contra Israel o que pueda representar una amenaza para la seguridad del Estado. Este es el motivo que alegan las autoridades israelíes, pero más allá de esto, la realidad es que, alguna de las realidades que denuncia esta investigación es que no se han presentado ningún tipo de pruebas de que estas personas representen una amenaza para la seguridad y no se han respetado las normas básicas de un debido proceso, como por ejemplo el acceso a representantes legales. En cuanto a, por ejemplo, en cuanto a la cantidad, a la cifra de personas detenidas, pues sabemos que existen más. Nosotros hemos documentado 31 casos, pero según por ejemplo, la organización no gubernamental israelí Hakomet, a primeros de julio o al 1 de julio de 2024 existían alrededor de 1.400 personas palestinas que estaban detenidas en virtud de esta ley de combatientes. Carlos, brevemente, por favor, ¿han recibido alguna reacción de las autoridades tras pedir además la liberación inmediata de los detenidos? No, la realidad es que de momento no. Hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte de las autoridades israelíes y es por ello que estamos pidiendo a Israel ya no solo la liberación de estas personas detenidas según esta ley, sino que se permita el acceso de manera inmediata y sin ningún tipo de restricción a todos los lugares de detención, a aquellas entidades de observación independientes que puedan documentar esta situación. Un acceso que se viene denegando por parte de Israel desde el 7 de octubre. Carlos de Heras, de Amnistía Internacional España, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a vosotros. Y damos paso ya a la actualidad económica con Paco. Bienvenido. Gracias, Ana. Y comenzamos hablando del Banco Central Europeo porque hoy ha preferido no tocar los tipos de interés. La inflación en la zona euro está en el 2,5%. Y la institución prefiere esperar a tener más datos que confirmen que los precios seguirán bajando. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ha dado detalles de si en septiembre podría haber un recorte de tipos como el del pasado junio. La relajación de la política monetaria en la eurozona comenzó el mes pasado, pero ante la presión inflacionaria del sector servicios y los aumentos salariales, los inversores ya esperaban una pausa en la reunión celebrada hoy en Frankfurt. Desde allí, nuestro compañero José David Navarro nos explica mejor las razones de la decisión del Banco Central Europeo. Buenas tardes. Pues sí, no ha habido sorpresa. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el mismo nivel en el que los dejó el pasado mes de junio,
ante el aumento de los precios en el sector servicios y ante la presión que han ejercido o que están ejerciendo la actualización negociada de los salarios. El sector servicios es el que más preocupa aquí en la eurozona actualmente, sobre todo en una época como la que nos encontramos de turismo y de vacaciones, porque los precios evolucionaron en el mes de junio al doble de ritmo al que deberían evolucionar, es decir, alcanzaron el 4,1% cuando el objetivo en general que busca el Banco Central Europeo es del 2%. Ese es uno de los motivos, el más fuerte, por el que, como les adelantaba, el Banco Central Europeo ha decidido hoy en Frankfurt mantener los tipos de interés y esperar a la reunión de septiembre, para cuando esperan haber recopilado más datos que les ayuden a entender la evolución de los precios. En el foco de atención de los analistas, por supuesto, está la Reserva Federal de Estados Unidos, que también, por cierto, se reúne en el mes de septiembre. Muchos analistas creen que el Banco Central Europeo puede esperar a ver qué hace la Reserva Federal en Estados Unidos en el mes de septiembre, porque aunque ambas instituciones monetarias son totalmente independientes, a nadie se le escapa que diferir para Europa mucho de la política monetaria de Estados Unidos puede traerle perjuicios a nivel de la cotización del euro y, por consiguiente, también de la inflación aquí en Europa. Como dice José David, la FED se reúne más adelante, pero desde el FMI se rebaja la urgencia de un recorte en las tasas de interés. Ana Nieto, ¿qué sugiere el fondo a la FED? Pues Paco, el Fondo Monetario Internacional hoy ha hecho pública la evaluación económica de Estados Unidos, que es el llamado artículo 4, y en él se sugiere a la Reserva Federal que no rebaje tasas en julio, que no las rebaje tampoco en septiembre, y más bien que se espere a finales de año. En septiembre es cuando la mayor parte de los inversionistas y los analistas están contando con la primera rebaja de tasas de interés que baje el precio del dinero, que está en los niveles más altos de los últimos 23 años. Pero hay dos reuniones más antes de fin de año, una es a primeros de noviembre, otra es a mediados de diciembre, y es a estas fechas a las que se refiere el fondo. El Fondo Monetario Internacional da la bienvenida a la caída de la inflación gracias a la política monetaria, pero también a la mejora de las cadenas de proveedores tras la pandemia. Pero todavía ve riesgos inflacionarios en una economía que, a pesar de las subidas de las tasas de interés, sigue marchando a muy buen ritmo, y eso a pesar de los últimos datos de un cierto enfriamiento. Esos riesgos inflacionarios les dan pausa para pedir que se aguante un poquito más. Se piensa que no solamente el crecimiento, sino que también la evolución del empleo sí que permite un margen de maniobra para esperar hasta finales de año. La mayor parte de los economistas de Estados Unidos están muy en desacuerdo con esa posición. ¿Y qué otras sugerencias tiene el fondo para la economía de Estados Unidos? Sí, el fondo hace una larga lista de sugerencias, entre ellas una de política fiscal, porque para el fondo es necesario que se rebaje tanto la deuda pública como el déficit, y que para ello se suban los impuestos de una forma progresiva. El presidente Biden quería subir los impuestos a las corporaciones y a todos aquellos contribuyentes que ganen más de $400.000 al año. El fondo dice que incluso habría que subir los impuestos a quienes ganen menos de esa cantidad. Los recortes de impuestos que aprobó Donald Trump durante su legislatura vencen en el año 2025 y el nuevo Congreso tendrá que decidir qué hace a partir de ahora. Hay otra recomendación con respecto a la inmigración. El Fondo Monetario dice que sería deseable tener una política un poco más ordenada con respecto a la inmigración, las oleadas de inmigrantes que están llegando al país, aunque esta es una reforma que hace décadas que no se produce. No obstante, el fondo dice que la llegada de los inmigrantes ha sido muy positiva para la economía desde el punto de vista tanto laboral como de la inflación como de la economía. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Seguimos con más noticias. Gracias, Paco. Este 18 de julio se cumplen 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en el que murieron 85 personas y que aún se mantiene impune. La justicia argentina responsabilizó a Irán y a la guerrilla libanesa Hezbollah, pero nadie fue arrestado. Una obra de teatro en la que actúan 4 familiares de víctimas, incluido un sobreviviente, hace memoria y reclama verdad y justicia. Los protagonistas de la obra de teatro La silla vacía terminan de ensayar y comienza a llenarse el auditorio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA,
cuya sede fue destruida en 1994 por un ataque terrorista que mató a 85 personas. Ustedes son actores, ¿no? No son actores. Actúan dando sus testimonios. 3 son hijos de víctimas del atentado y el otro es hermano y a la vez sobreviviente. Jennifer Dubin dormía aquella mañana del 18 de julio de 1994. Intento poner la cabeza en la almohada, la explosión. Se escuchó todo como tembló. Nosotros vivíamos acá a 4 cuadras de la AMIA. No se rompió ningún vidrio. Viene mi hermano Juan sin prender la tele ni nada. Y le dice a mi mamá, "Ma, fue la AMIA". Dubin era una niña de 8 años que perdió a su padre. Siempre digo que sus voces se apagaron, pero su memoria no. Y esto es una manera muy particular y muy linda de alimentarlo. Decidí participar porque necesitaba también sanar. Jennifer es judía, al igual que el sobreviviente Adrián Furman, pero Hugo Basiglio y Alejandra Terranova no. La obra refleja la diversidad de las víctimas. Es lo que más me gusta de la obra. Si bien fue un atentado antisemita, sobre todo fue un atentado terrorista. Y el terrorismo no discrimina. 30 años después, el atentado sigue impune. La mayor parte de mi vida me la pasé buscando justicia y siempre dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero nosotros ya creo que, o personalmente hablo, la perdí hace rato. No creo que haya justicia. Diana Vazna es la secretaria general de Memoria Activa, una asociación de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Ella perdió a su marido. Hace un mes, Memoria Activa consiguió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por inacción y obstrucción de la justicia. Lo que tiene que hacer el Estado es una serie de medidas que le impone la Corte Interamericana, entre ellas una de las más importantes que está relacionada con la desclasificación de archivos y con el trabajo dentro de la causa. Fue un ataque de un grupo Hezbollah sirio, libanés, iraní, hubo apoyo local argentino. Uno de los senadores de La Libertad Avanza, la alianza del presidente argentino Javier Milei, considera que la responsabilidad es del Poder Judicial. A Argentina se debe una gran autocrítica respecto del funcionamiento de su justicia. La justicia lenta no es justicia, y no es solo en el caso de la AMIA, sino en muchísimos casos de nuestra historia, en donde han pasado hasta décadas sin resolverse juicios clave que serían para el progreso y el desarrollo de toda la nación. 30 años después, en la AMIA, siguen reclamando memoria, verdad y justicia. Este 18 de julio se cumplen 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. Hay memoria, pero todavía no hay ni verdad ni justicia. Habrá que ver si los tribunales actúan de una vez por todas. El terrorismo sigue, la impunidad también, lamentan familias de las víctimas a 30 años del atentado de AMIA. Conectamos con el periodista Sebastián Lacunza en Buenos Aires. Sebastián, Amos Linetsky, presidente de la AMIA, cuestionó el rol del Estado, señalando que han pasado 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de demoras y de errores. ¿Cómo explicas tú? ¿Qué más reacciones tenemos a que llevemos 3 décadas sin condenas firmes por el peor atentado en la historia de Argentina? Bueno, en parte por lo que han explicado en el informe, lo que ha sido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto cómo el Estado argentino falló en todo, en la investigación primaria, en sostener argumentos jurídicos, en preservar la prueba, y eso se dio a lo largo de las 3 décadas desde que ocurrió el atentado. Es prácticamente el único punto en el que hay un acuerdo general, incluso entre las víctimas de la AMIA, los diferentes grupos, la oficialidad de la comunidad judía en general y los argentinos, porque la impunidad es evidente. La expresión hoy del presidente de la AMIA en el acto central recoge un poco la versión oficial de una organización que está bastante plegada al gobierno de Javier Milei. Parte de la acusación por la impunidad afectó a la DAIA, que es la asociación hermana de la dirigencia israelita de Argentina, y a su vez hubo un acto separado de Memoria Activa, una de las organizaciones de víctimas, que justamente lo que señala es la complicidad hasta de la dirigencia comunitaria
en todo este proceso de impunidad. Vamos a ver, la justicia argentina mantiene hace muchos años pedidos de captura de funcionarios iraníes. Tú me hablas de complicidad que ha durado muchísimo tiempo. El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley para habilitar los juicios en ausencia. ¿Puede cambiar esto las cosas? ¿Puede servir para que se procese a los culpables y se dicten condenas? Bueno, una de las expresiones hoy que hubo en el acto de memoria activa fue una expresión realista. A 30 años del atentado, encontrar culpables con todos los fallos que ha habido en el proceso de recolección de pruebas y en la garantía de un debido proceso, parece bastante improbable, digamos, es otro consenso que hay. Hasta ahora hubo un único fallo al respecto que condenó a 8 exfuncionarios del gobierno de Menem y a otros personajes por encubrimiento, justamente por entorpecer una de las vías de investigación. Está la vía iraní, que es la que sostiene el Estado argentino, y la justicia oficial, digamos, que tiene órdenes de captura previstas. Hay una pista siria, la pista local, son diferentes hipótesis, ninguna de las cuales se ha desarrollado como corresponde. El juicio en ausencia es porque los funcionarios iraníes no se van a entregar, no van a prestar colaboración, entonces se explora esta posibilidad. Hay unos cuantos familiares, organizaciones también, que cuestionan esto desde el punto de vista de la legalidad. Queda bajo un gran limbo jurídico la posibilidad de hacer un juicio sin que los acusados puedan ejercer su derecho a la defensa y se llegue a un fallo que sea aceptado por todas las partes. Esto es un proyecto del gobierno de una resolución por ahora incierta. El atentado de AMIA 30 años después y todo lo que aún quedaría por recorrer. Muchísimas gracias, Sebastián Lacunza, en Buenos Aires, por todo esto. Y de momento lo dejamos aquí. Ya saben que vamos actualizando todos los contenidos, como esa noticia que nos llega que parece que el presidente estadounidense Joe Biden podría estar reconsiderando el abandonar esa carrera hacia la presidencia. Estamos en redes sociales, también a través de nuestra página web y en nuestros próximos informativos en televisión. Donde quiera que estén, en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz jueves.